El congresista Luis Ángel Aragón Carreño, él es presidente de la Comisión Ordinaria de Transporte y Comunicación, de la bancada de Acción Popular y representa la región Cusco. ¿Cómo está, congresista? Buenas tardes y muchas gracias por estar en Conéctate con Mayra. Buenas tardes, Mayra. Muchas gracias por esta invitación y bueno, el honor es estar aquí en tu programa de manera presencial. Se decía que ya no había crisis, que había parado todas las protestas, que se habían tranquilizado, que ya no, el gobierno supuestamente había podido controlar esta crisis, esta situación. Sin embargo, creo yo, y lo mencionamos en algún momento, hubo una tregua por los carnavales y por muchas cosas que se llevó. Ahora estamos viendo nuevamente más marchas, estamos viendo más protestas y estamos viendo más muertes. Bueno, sí, la situación en el país no es de las mejores, definitivamente que hay muchos problemas, pero esto yo creo que surge, y haciendo un análisis, digamos, a fondo del tema, y siempre lo he dicho, por la desatención del Estado a los graves problemas sociales de nuestro país, no en este gobierno o en el gobierno anterior. Obviamente ha habido, digamos, una complejidad mayor. Pero hace más de 20 años o 30 años, ¿cuál ha sido la visión del país, la visión del Estado para atender las necesidades del sector rural, de la sierra, de la selva, del interior del país? Entonces, hay toda una crisis social acumulada, digamos, hay insatisfacciones y demandas sociales en distritos y provincias del interior del país, sobre todo de la sierra. Pero para eso ha generado, digamos, un caldo de cultivo para estas marchas, estas demandas sociales, porque la población del interior del país, de la sierra, de la costa y de la selva del interior, ve que su ejecutivo no trabaja, ve que su legislativo tampoco trabaja, ve que sus gobiernos regionales y gobiernos locales están metidos muchos en temas de corrupción o si no también en temas de incapacidad presupuestal. Entonces, este es el grave problema de nuestro país, que tiene tantas riquezas. Un país que es la envidia, mi querida Mayra, y tú lo sabes, no es novedad lo que estoy diciendo, pero es la envidia de países del primer mundo, de Europa, de Sudamérica. Tenemos hidrocarburos, minería, turismo, recursos naturales, litio y una serie, digamos, de cultura, digamos, riqueza cultural histórica, y una serie de ventajas. Y nosotros como peruanos, obviamente, tenemos la obligación de saber aprovechar y esto para bien de nuestra población. Entonces, la población está cansada y la población está cansada de tener tantas autoridades de todos los niveles, los gobiernos subnacionales, los gobiernos regionales, nosotros como autoridades nacionales, también legislativo, ejecutivo, que no hacemos nuestro trabajo, que estamos más metidos en temas de, digamos, dimes y diretes y, digamos, cuestiones, digamos, que no solucionan pues los problemas del país, ¿no? Y yo me sumo a su análisis porque es cierto, el interior del país ha sufrido muchísimo estos últimos gobiernos, ¿no? Y creo que ni siquiera los últimos, sino que nunca han sido atendidos porque hay muchas regiones que no tienen calidad de vida, regiones que tienen una gran pobreza, desnutrición, niños con plomo en el caso de la región Puno. Y hay un gran desinterés de este gobierno. Y me sumo también a que los gobiernos regionales, provinciales, locales, la mayoría tienen denuncias por presuntos hechos de corrupción, terminan en la cárcel. Sin embargo, sí se necesita, ¿no?, el trabajo en conjunto de un ejecutivo, de un legislativo y de los gobiernos regionales. Pero ¿cómo hacer un trabajo justo ahora, en este momento que los gobernadores, ¿no?, regionales rechazan y no aceptan a la presidenta Dina Boluarte justamente por la actuación que tiene el gobierno de minimizar a las protestas, de tener algunos adjetivos minúsculos, como ella lo menciona, en estos hechos? Ella sale con un discurso que todos tenemos entendido que vienen de ahí las protestas, como usted lo mencionaba, que es la necesidad del país, de las regiones, cómo reactivar una economía justamente en la región Puno, por ejemplo, cuando no hay paz, cuando no hay tranquilidad, cómo querer reactivar una economía, cómo querer destrabar las obras que se tiene si manda helicópteros para gasear a toda la región. ¿Cómo decir una cosa y termina siendo otra cosa? Es que no hay coherencia en el discurso. El primer error y grave error de la actual presidenta Dina Boluarte fue incluso en su mensaje de asunción al mando presidencial por orden sucesorio, cuando dijo: yo me voy a quedar hasta julio del año 2026. Eso
no debió decirlo, creo que fue, digamos, un error garrafal. Y si bien es cierto, yo estoy de acuerdo en que tenemos que defender el orden sucesorio, Totalmente. que está en la Constitución Política del Estado, el Estado de Derecho, en fin, pero dadas las circunstancias sociales, políticas, económicas por las que pasa el país, es necesario un adelanto de elecciones. Y ese adelanto de elecciones en función, siempre dije, algunas reformas electorales mínimas que podamos nosotros como Congreso de la República realizar en favor del país. Si no va a ser más de lo mismo, un mismo ejecutivo, un mismo legislativo. Y ojo que hay dos tipos de reformas, ¿no? Entonces tenemos que analizar bien y escoger cuál es el camino correcto. Unas no se contraponen a las otras, pero tenemos reformas constitucionales que el Congreso de la República debió hacer hace ya mucho tiempo, inclusive congresos pasados que no lo han hecho, reformas constitucionales que implican aprobarlas en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Pero también hay otro tipo de reformas, que son las reformas electorales o las reformas políticas que no implican la modificación de la Constitución Política del Perú, sino implican la modificación de la Ley de Partidos y de la Ley Orgánica de Elecciones. Esas reformas electorales sí necesitan, no necesitan 87 votos, sino la mitad más 1 del número legal 66, y serían beneficiosas para el país. Por ejemplo, ¿cuáles? Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, las famosas PASO, son elecciones que tienen que implementarse ya en el país para tener mejores congresistas, mejores alcaldes, mejores gobernadores, porque hoy en día la verdad es que en la mayoría de partidos políticos, salvo algunas honrosas excepciones, cuando se elige una lista de candidatos al Congreso, por ejemplo, y hablo del Congreso porque si hablamos de un adelanto de elecciones estamos hablando de Congreso y Ejecutivo. Bueno, de acuerdo al diseño actual que tiene la ley de partidos políticos, quien designa a los candidatos puede ser a través de un acta, de una asamblea, ¿no? Finalmente es el dueño del partido, es el comité político, son los líderes muchas veces históricos de un determinado partido y no hay una verdadera democracia, entonces no se elige al mejor, no se pone al mejor candidato al Congreso, ¿no? En las diferentes regiones, ¿no? Porque esto pasa por un tamiz solo de la cúpula, de los dueños del partido, de los fundadores, o si no el que pone más dinero se pone en el 1, en el 2, en el 3. Falta entregar los partidos políticos al pueblo, al Falta, país. y eso está diseñado ya a través de este mecanismo que son las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Tiene que darse una norma excepcional, el Congreso una ley excepcional para poder aplicar estas digamos, elecciones primarias donde participe la población. Son como unas elecciones primarias abiertas, digamos, donde toda la población pueda participar de manera voluntaria, ¿no? Y se elija pues a los candidatos que finalmente postularán al Parlamento Nacional. Obviamente también yo creo que tiene que haber mayores requisitos y condiciones para que una persona pueda ser candidato al Congreso o candidato a la presidencia. No significa, digamos, limitar el acceso de la población a estos cargos de elección popular. Pero hay, por ejemplo, si hablamos de una reforma constitucional, y esa reforma constitucional sí está en la Comisión de Constitución, yo presenté uno de los proyectos de ley y algunos otros colegas también se han acumulado, para que los requisitos y las condiciones, digamos, los impedimentos en todo caso, para aquellos que hayan cumplido una condena, digamos, no pueda ser igual para todos. Ejemplo, hay personas que han sido condenadas y que han sido rehabilitadas ya, pero determinados tipos de delitos, lavado de activos, narcotráfico, terrorismo agravado, corrupción de funcionarios, delitos contra la administración pública, concusión, peculado, cohecho y violación de la libertad sexual, no puedan ser candidatos a cargos de elección popular por más que hayan cumplido su condena. Pueden hacer su vida privada. Ya es algo moral, ya es algo ético. Es un representante de todo el país que ya, si tiene una sentencia congresista, ya no está apto, así ya esté habilitado nuevamente, no está apto para representar al país. Y lo que usted menciona es muy cierto, siempre y cuando habláramos del adelanto de elecciones, que lamentablemente, sin error a equivocarme, creo que no se va a dar en el Congreso, porque no se llega a ese consenso, porque hay muchos
muchas bancadas y muchos congresistas que no tienen interés de adelantar las elecciones porque tienen sus propias opiniones, defendiendo quizás algunos intereses personales, no tengo quizás hasta de los mismos partidos, pero no les interesa la situación real en la que está viviendo el país. Así que el adelanto de elecciones es una esperanza dormida prácticamente, que más fácil sería, que tampoco se va a dar, creo yo, es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Bueno, el tema del adelanto de elecciones está en función también a plazos. Yo estoy de acuerdo con el adelanto y voté a favor en la Comisión de Constitución, del cual soy integrante, y también en el Pleno del Congreso, digamos, hace algunas semanas. Pero digamos que ese adelanto de elecciones está en función a un cronograma. Pues. El Jurado Nacional de Elecciones establece que no puede haber un adelanto de elecciones antes de 240 días, digamos que es el cronograma normal para la postulación, para la presentación del expediente de postulación, para las tachas, las observaciones, las apelaciones. Entonces es un procedimiento, digamos, que implica un número mínimo de meses. Estamos hablando de 7, 8 meses. Pero por eso, para el 2023, materialmente a estas alturas es imposible, pero sí todavía existe la posibilidad de que ese adelanto pueda ser para el año 2024. Digamos, sin embargo, es la última opción. Claro, ¿no? Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones no es que se haya ratificado, sino que mencionó que sí había posibilidad de poder adelantarlo, bueno, anteriormente al año 2023, con la no intención de que se solucione toda esta crisis política. Si el Congreso aprobaba, digamos, esa votación en la Comisión de Constitución y el Pleno del Congreso, se daba favorable en la legislatura anterior. Exacto. ¿No es cierto? Que ya concluyó. Que ya no hay pero ya no hay, ¿no? Entonces, claro, al margen de ello, digamos, tiene que haber un adelanto, pero también con algunas reformas mínimas, ¿no? No, yo también considero que algunas reformas mínimas, porque si no vamos a estar en lo mismo en el próximo gobierno. En lo mismo. Y esto no le da tranquilidad ni paz al país. Sin embargo, las situaciones que han venido sucediendo en estas protestas, en estas marchas, es muchas, congresistas. Son muchas. Son más de 60 víctimas que se han perdido. Son más de 48 personas que han sido prácticamente asesinadas. Tenemos el día de hoy, hemos amanecido con 4 soldados fallecidos en la región, uno por órdenes superiores de su comando. ¿A quién van a responsabilizar? Por lo que hemos visto el mensaje del ministro de Defensa. Hay un cierto grado de responsabilidad que él menciona a los puneños, y creo que es momento de que se aclaren las cosas y que se asuma la responsabilidad política que tiene este gobierno, porque ya vimos que el premier se lavó las manos y dijo: acá la pelota no está en mi cancha. Está el ministro de Defensa de la misma manera, y a mí la verdad me da mucha tristeza que la Fuerza Armada, los comandantes, la Policía Nacional del Perú, el cual he visto un pésimo actuar, pero no por ello los condeno, porque los respeto y estimo. Tengo muy buenos amigos policías que lamentablemente están siendo manchados por malos policías y por las órdenes que les dan sus superiores. ¿Cómo solucionamos esta situación cuando ni siquiera existe un mea culpa por parte del gobierno? En realidad, bueno, hay 3 tipos de responsabilidades, ¿no? Y de acuerdo al tipo de responsabilidad, los determinados funcionarios están pues inmersos dentro de esas responsabilidades. Tenemos la responsabilidad política, obviamente, que está a cargo de la misma Presidenta de la República y del Presidente del Consejo de Ministros. Tenemos la responsabilidad penal, digamos que es una responsabilidad que tiene que ser el resultado de un proceso de investigación. En realidad, de las 2 muertes comprobadas ya y de los 4, digamos, desaparecidos, que probablemente, y es lamentable decirlo, pero probablemente también estén fallecidos, ¿no? Entonces, son 4 fallecidos y 2 desaparecidos quedan ahora. Han dado el último reporte que también esos 2 desaparecidos definitivamente. Entonces hablamos de 6 personas que ya probablemente perdieron la vida. Y la responsabilidad administrativa, que está a cargo de los generales, de los superiores que estuvieron en Puno, y también del ministro del Interior y el ministro en este caso el ministro de Defensa, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que nadie asume estas responsabilidades y nadie quiere, digamos, asumir la carga y la responsabilidad política que existe, ¿no? Yo creo que el ministro de Defensa tiene que darnos las explicaciones al país de manera oficial, no mínimamente ser invitado a la Comisión de Defensa y a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para que dé cuenta, ¿no es cierto?, de qué es lo que se ha habido, si se ha cumplido con el protocolo respectivo, porque hay todo un protocolo ahí, y ver qué sucedió. O sea, son muertes, y ver si hay responsabilidad de los superiores, qué grado de participación tuvo la sociedad civil también de Puno, en el momento algunos hermanos de las comunidades campesinas, en fin. Sé que el puente Ilave estaba bloqueado y que como ese puente es un puente internacional y obviamente los militares tuvieron que cruzar, digamos,
por el río, pero también hay que ver, digamos, el grado de negligencia, imprudencia o impericia de las órdenes, digamos, de sus superiores. Todo esto tiene que investigarse. Pero al margen de que se investigue y que hay una responsabilidad administrativa y penal en su momento que estará a cargo de la Fiscalía, la investigación y del órgano de control interno de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, respecto al tema administrativo, pero lo que nos urge es la responsabilidad política. Y esa responsabilidad política es la que tiene que haber, ¿no? No hay, y es lamentable porque la presidenta Dina Boluarte, en vez de dar ese mensaje alentador, no pidiendo disculpas, haciendo un mea culpa, trata de hacer un intercambio prácticamente. No mencionó que el día 8 de marzo, este miércoles, estará en la región Puno para impulsar Punche Perú, Punche Puno, en este caso, con algunas obras destrabadas, ¿no? Mencionando algunas nuevas obras, pero, o sea, si no hay paz, no hay tranquilidad, una región que está protestando, ¿vas a calmarla de esa manera o piensas comprar prácticamente a los puneños? Bueno, no es la forma, yo creo, porque el programa... Creo que primero se tranquiliza, claro, se llega a un consenso para que luego vaya a la segunda parte. Lo que tiene que hacer la Presidenta de la República, creo, primero es dar un mensaje integrador, un mensaje conciliador, exacto, un mensaje de fe, es un mensaje de esperanza, un mensaje político. Digamos, no tiene esa llegada política a nadie. Bueno, verdad, difícil, ¿no? Pero tiene que, por lo que hemos visto, difícil, pero tiene que hacerlo. O sea, digamos, si no lo va a hacer, el país siempre va a estar fragmentado, va a estar dividido. Un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, de paz, de diálogo, de conciliación, de terminar de arrepentimiento, también de mea culpa, de arrepentimiento por las cosas que han pasado o están sucediendo. Entonces, una vez eso, ya después puedes implementar el programa Punche en Puno o en todas las... porque es un programa nacional, ¿no? Claro, entonces, es un programa nacional que este miércoles le toca supuestamente a la región Puno, pero ¿cómo mencionar todos estos beneficios que son positivos? Dentro de todo son positivos, pero no es el momento, no es la forma tampoco, ¿no? No es la forma, ¿no? Yo te tranquilizo con plata, con dinero. Exacto. Mucho hace las formas, el procedimiento. Y por eso estamos pues en política, no estamos en un negocio de, digamos, de compra-venta, en fin, ¿Y ¿no? cómo llegar a un consenso con la región Puno cuando da estos mensajes y termina prácticamente los helicópteros gaseando a toda la región? Cuando terminamos viendo a una policía reprimiendo a los protestantes, y yo me quedo y me voy a quedar con esta imagen que la verdad nos ha dolido a todos, y creo que usted también va a entender. La persona, ¿no?, puneña, por sus costumbres, y usted sabe, es parecido al Cusco. Claro, llevan en los hombros a sus bebés porque esa es la manera, no tienen ninguna nana ni nadie quien cuide a sus hijos, y por eso salen a protestar con sus bebés, porque es la costumbre, en son de paz, prácticamente mostrando una protesta pacífica. Levanta los brazos y viene la policía y les tiran bombas lacrimógenas. ¿Dónde está ese comandante de la Policía Nacional del Perú que permite que los policías actúen de esa manera? Y hago un llamado a los congresistas que también se pronuncien, ¿no? A que, ¿dónde están esos policías? ¿Dónde está el respeto a la vida, al ser humano? Porque ahí no hemos visto, congresista, violencia por parte de los protestantes. Para nada. Iba la señora con su bebé en brazos, en sus hombros, levantando los brazos. Y la actuación de la policía es pésima. Bueno, la actuación de la policía ha sido temeraria en el momento, y porque son también nuestras costumbres que tenemos en el sur, en Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa inclusive, ¿no? Entonces, no se puede, digamos, satanizar diciendo que están exponiendo a todos, a sus bebés, que son como digamos, hay una responsabilidad de las madres. No, o sea... Es una costumbre. Primero, si hablamos de una responsabilidad, bueno, pero es una marcha pacífica. Se ha visto que ha sido una marcha pacífica, a diferencia de otras marchas que también han tenido más grado de violencia, también es verdad. Pero no puede actuarse de esa manera. Entonces, yo creo que las autoridades, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, mínimamente tienen que ser invitados, ¿no es cierto?, al Congreso de la República, a la Comisión de Fiscalización, Defensa y del Interior, respectivamente, para que den las explicaciones del caso. Totalmente de acuerdo, congresista, porque esta situación no nos puede seguir afectando al país y nos está afectando de una manera nacional, internacional, y le mencionaba antes de entrar a la entrevista, de que cómo estamos siendo vistos a nivel internacional. Un país, como usted lo mencionaba, tan rico, que tenemos todo, vienen de otros países y se llevan nuestra riqueza, prácticamente viven de nosotros.
un país tan hermoso, con tanto turismo, ahora está afectado, está en una crisis hasta económicamente porque se ha perdido muchísimo dinero en el sector turístico en la región Puno, en la región Cusco, una de las regiones más turísticas. Claro, que estamos casi en la quiebra total. Toda esa vista prácticamente cuando es responsabilidad política de no saber o no tener el liderazgo de la presidenta para poder solucionar esto. Tiene que tener el liderazgo. Sí. Y si no tiene el liderazgo, la presidenta tiene que dar un paso al costado. O sea, tiene que tener el liderazgo respectivo, ¿no? Porque para eso, digamos, se cumple y se respeta el orden sucesorio, ¿no? Estamos en una situación total de crisis, de caos. Si bien es cierto, había una tregua de los manifestantes, pero en Cusco también se vive, y no solamente el tema del turismo. El gas está a más de 120 soles, 130 soles, los balones de gas, la agricultura ha hecho un caos, entonces hay que realmente trabajar y visitar las regiones, ¿no? Se está moviendo una moción de censura para la mesa directiva del Congreso por las últimas actuaciones que hemos visto por parte del Congreso. Y yo en esto no es que defienda tampoco a los congresistas, porque siempre he sido muy tajante con algunas actuaciones, pero hay muchos congresistas, y usted me comentará en este momento, que ni siquiera sabían cuánto estaba el buffet y cuánto se gastaba, porque eso era parte administrativa y parte de la mesa directiva con quien se trabajaba. Sin embargo, hemos visto un Congreso, porque así se menciona el Congreso, con muchos gastos, con muchas sobrevaloraciones, con muchos lujos, cuando el país está en crisis y no tiene qué comer. Bueno, eso es lamentable, ¿no? Y no solamente la solución está en remover a los funcionarios, porque entiendo que han sido removidos el jefe de logística, el jefe de recursos humanos, el oficial mayor. Han buscado un culpable. No con eso se soluciona el problema. Han buscado un culpable para poder salir libre de la responsabilidad, pero las decisiones sí lo toma el presidente de la mesa directiva. Claro, hay una responsabilidad política también, de la misma manera del presidente del Congreso, del presidente de la mesa directiva y de la mesa directiva. Entonces, ¿sí tenía conocimiento el presidente del Congreso? Sí. La mesa directiva también. Entonces, obviamente, hay que leer, hay que estudiar, evaluar esa moción de censura, obviamente, porque nos estamos acostumbrados en nuestro país que la responsabilidad política no exista, y eso está mal, ¿no? Y yo creo que ustedes como congresistas deberían evaluar bien, porque todo el Congreso se está manchando y como lo mencionaba hace un momento, quizá ustedes ni sabían cuánto estaba el menú y cuánto pagaba. Sí, pues, o sea, sí sabía usted. No sabía que había un buffet de desayuno, porque nunca nos dieron, tampoco lo estoy reclamando, o sea, yo estaba tranquilo, pero nunca se dio un buffet de desayuno y tampoco buffet en cena. Sí, era un desayuno. ¿Y usted sabía cuánto era el precio? No, pero el buffet, el almuerzo sí había, pero yo nunca imaginé que estaba en 80 soles. O sea, en realidad nos comprometen a todos, lamentablemente, por decisiones de, será pues del presidente o de la mesa directiva o de algunos funcionarios administrativos, y luego todos estamos en problemas. Realmente eso está mal. Por eso hay que buscar siempre la responsabilidad política, y no puede el Congreso mancharse de esa manera, digamos, con temas tontos, secundarios, absurdos, pero que fue, o sea, ¿para qué hacer un buffet? Simplemente un menú de 10 soles, de 12 soles, de 13 soles para el almuerzo, con sus postres, sopa, segundo, su postre refresco, nada más. O sea, eso es tan fácil. Eso es lo que indigna al país. Y si algún parlamentario quiere comer más de lujo, que vaya afuera, que se vaya a un restaurante y que de su plata gaste. Pero lamentablemente nos involucra a todos, ¿no? Y se mancha todo el Congreso, y eso es lamentable, porque en estos momentos el Congreso tiene un gran rechazo. Sí. Es un Congreso deslegitimado. Prácticamente el país ya los vacó congresistas. El país ya no quiere a este Congreso, los está rechazando. Sí, pues. Y hay congresistas que sí están trabajando, que sí hacen proyectos de ley, pero sin embargo todos terminan manchados por algunas actuaciones. ¿Cómo considera usted este gobierno de la señora Dina Boluarte, su gabinete? ¿Cuál es la diferencia con el anterior gobierno del expresidente Pedro Castillo? Bueno, primero que yo veo que es un gabinete más técnico, digamos el de la señora Dina Boluarte. Hay funcionarios más técnicos que todavía no vemos los resultados claros en su trabajo. Yo estoy siguiendo de cerca de alguna manera a la ministra de Transportes y Comunicaciones, al ministro de Vivienda, digamos, porque yo soy presidente de la Comisión de Transportes. Pero el hecho de que seas técnico no significa que no tengas un contacto con la población. Quisiera que exista un contacto más directo con la población. No necesariamente a través de gabinetes descentralizados, sino que viajen a las provincias, viajen a las regiones, algunos ministros lo están haciendo. Que palpen la realidad. Falta, digamos, una empatía mayor con la población. Pueden ser buenos técnicos, buenos profesionales, pero no veo una empatía, digamos, con la población. Los ministros de Castillo, bueno, había de todo, había buenos, malos, irregulares,
pero también habían ministros vinculados a temas de corrupción. Eso todavía no se ha visto en este gabinete. No se ha percibido, pero esperemos que no haya nada de eso, ¿no? Y justo por eso le hacía esa pregunta, porque hoy con 17 votos a favor la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó acusar también a los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en calidad de coautores. Un gabinete, bueno, unos ministros totalmente que dejan huellas, que dejan precedentes para los próximos gabinetes que tengamos. Sí, es que nunca debió, pues, al margen de creo todo. Que el día de ayer nos quedó claro totalmente. Sí, quedó claro. Y yo no vi un presidente ni drogado, ni nada. Absoluto, era un presidente que sabía lo que estaba haciendo. No, en absoluto, sabía lo que estaba haciendo. Claro. Otra cosa es que después se pone nervioso al momento de leer. Digamos, porque estaba acostumbrado, yo creo, pero sí estaba consciente, personal, estaba dando órdenes. Claro, que él estaba súper normal, sino que como siempre ha estado acostumbrado a leer su teleprom, ahora leer una hoja era nervioso, ¿no? Pero yo no he visto en ningún momento una persona que lo estaban obligando, o persona que estaba drogado, como así lo han mencionado, para nada. Él sabía lo que estaba haciendo con el país. Sí, él sabía lo que estaba haciendo y obviamente esta acusación constitucional, bueno, en realidad, digamos, la acusación la hace la fiscal de la Nación, y lo que está solicitando es el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para que el señor Sánchez y la señora Betsy Chávez puedan ser juzgados, ¿no?, como ciudadanos comunes y corrientes en el fuero, digamos, judicial, ¿no? Entonces, bueno, la rebelión y la conspiración son delitos penales que están, pues, consagrados en el Código Penal. La acusación constitucional fue por esos dos tipos penales. Entiendo que la congresista Chirinos también ha manifestado que va a formular una acusación constitucional por violación de los artículos 38 y 39 de la Carta Magna. Y bueno, ¿qué dicen los artículos de la Carta Magna? Nos dicen que todo funcionario público, digamos, tiene que respetar el Estado de Derecho, el orden constitucional, las leyes, la Constitución Política del Estado, y bueno, y todo eso. Al margen de todo el tema académico, yo creo que se tiene que respetar siempre la Constitución Política y hay formas para un tema de vacancia. Hay procedimientos para un tema de vacancia presidencial, hay procedimientos para un tema de cierre del Congreso. No es que yo, digamos, tampoco cierre el Congreso cuando me da la gana o vote un presidente cuando quiera. No, cometió un delito, sí cometió un delito. Bueno, hay delitos ahí, por supuesto que sí. Y que se tienen que pagar. Dos últimas preguntas, congresista, antes de terminar la entrevista, y una de ellas quiero aprovechar porque usted es presidente de la Comisión Ordinaria de Transporte y Comunicaciones. Estamos a puertas de iniciar el colegio, prácticamente el año escolar. ¿Cómo va el sistema de Internet en las diferentes zonas? ¿Tiene algún conocimiento? No está bien, porque tenemos muchos colegios en la sierra y en la selva sobre todo, que cuentan con un nivel regular de infraestructura educativa. Laptops, tablets, y algunos colegios están en pésimas condiciones, otras en regulares condiciones, pero, digamos, el servicio de Internet es caótico. Nosotros tenemos ya reuniones pactadas con la viceministra de Comunicaciones, con los señores de Pronatel y con los concesionarios del Internet en diferentes regiones del país para que pueda agilizarse el tema de la red dorsal nacional de fibra óptica, que lamentablemente hay una inversión de 2.200 millones de dólares, pero solamente se ha ejecutado y se ha avanzado el 5%. Entonces estamos en una situación muy lamentable y por eso que no tenemos Internet y la señal de Internet es pésima. Bueno, es una tarea del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, de Pronatel principalmente, pero nosotros como comisión no estamos ausentes de ello y tenemos una sesión ordinaria descentralizada en la región Cajamarca con la viceministra de Comunicaciones el 14 de este mes, 14 de marzo, 14 y 15 son 2 días, y con los señores de Pronatel para abordar estos temas. No me voy sin un minuto tiene para respondernos antes que nos saquen del aire. ¿Cuál es la salida política a esta situación, a esta crisis? Bueno, esta salida política está en función al adelanto de elecciones y con fecha concreta, con mes concreto, con año concreto, ¿no? Bien. Congresista, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros.